Muy buenos días, chicos, para todos los que van llegando. Recuerden que la instrucción es cámaras activas todo el tiempo. Avísenle a sus compañeritos que ya estamos aquí en clase, que vayan llegando a la clase. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando realizamos la clase, no alcanzamos a hacer comunicación? Se nos fue toda la hora en ciencias sociales. Y habíamos quedado pues que para reponer esa clase de comunicación nos íbamos a dar en este espacio de aprender en casa. Entonces pues es básicamente lo que vamos a realizar en este espacio. Vamos a reponer o vamos a ver esa clase de comunicación que no alcanzamos a ver la semana pasada. Entonces pues tal vez la clase no dure la hora completa, ¿sí? Porque solo es la de comunicación. Y después, en el horario que tenemos virtual hoy, es decir, de 9 a 10 de la mañana, si no estoy mal, pues vamos a vernos otra vez. Es así, pues vamos a dar la hora completica de clase, donde vamos a ver también ciencias sociales y comunicación. Vamos a intentar ver comunicación además de eso. ¿Listo? Eso sí les comento, chicos, es posible que estemos tomando este espacio también para ver la clase de comunicación, ¿sí? Porque para este bimestre me propongo eh, calificar todo lo que tenga que ver con comunicación mucho más en clase, ¿sí? Calificar lo que sea participación, si vamos a hacer algún ejercicio que sea desarrollado en clase entre todos y que al cabo de la hora o la media hora de clase que tengamos, pues todos tengamos realizada la actividad y no les queda a ustedes ninguna actividad para realizar después de clases, por lo menos en la asignatura de comunicación. Entonces, si la dinámica va a ser así, pues es posible que necesite un poquito más de tiempo para desarrollar la clase de comunicación. Y es posible entonces que lo cite y nos estemos viendo en los horarios de aprender en casa. ¿Listo? Están llegando Sí, muchas. señora. Gracias, Isabela, por responderme. Eh, Vamos activando cámaras. Porfa, chicos, vamos activando cámaras. Ya no es algo voluntario, es un requisito para poder estar en la clase, para poder también hacer el llamado a lista. Si no los veo en cámara, pues simplemente asumo que no están y pongo falla. ¿Ok? Eso, muchas gracias. Apenas vamos 26 participantes. Avisen en sus grupos, en los grupos que ustedes tengan, a los que ustedes no vean por aquí, escríbanles por WhatsApp. Ya estamos en clase con la profe Natalie. Profe, Dime, Nicole. profe, es que ahorita yo me voy a conectar desde otro dispositivo. ¿Y en ese otro dispositivo tienes un nombre diferente? Sí, señora. Me avisas cuál para yo Bueno, pues. admitirte sin problema. Bueno, voy a ir llamando a lista a ver si se apuran a llegar. Eh, Samuel Avendaño. Samuel, ¿se encuentra? Nicolás Eduardo Vaquero.
Carol Tatiana Barbosa. Presente. Carol, recuerda activar tu cámara, bueno. Profe, ya la... Profe, qué pena, Samuel Avendaño presente. Ok. Profe, es que me toca tener dos dispositivos en dos dispositivos. Ok. Santiago Bejarano. Dulce Mariana Benavides. Presente. Juan Sebastián Bravo. Urix Caicedo. Nicolás Steven Camargo. Nicole Diana. Uy, Nicole, se te escucha muy lejos. Presente. Ahí se te escucha un poquito mejor. Juan Camilo Carreño. Presente. Valeria Charria. Presente. Catherine Sofía Chicangana. Presente. Kenia Sofía Cochero. Presente. Valentina Delgado. Dania Valentina Delgado. Kimberly Mariana. David Santiago Hernández. Presente. Sara Jimena Hernández. Sara Jimena. Juan David Hernández. Juan Sebastián López. Isabela López. Presente. Josué Alexander Mancipe. Juan Camilo Martínez. Presente. Madeline Saray Montoya. Presente. María José Noreña. Presente. Tomás. Presente. Nicole Estefani Orozco. Presente. Adrián Santiago Pardo. Presente. Javier Santiago Parra. Profe, que Samuel no puede asistir a las clases hoy porque No se te no le han entendió. arreglado el internet. Hasta el Ok. miércoles se lo arreglan. Ok. Nicolás Fabricio. Paula Sofía. Johan Esteban Rodríguez. Cristian Camilo. Presente. Karen Sofía Romero. Presente. Jonathan Snyder Solano. Presente, profe. Laura Camila Romero Pedreros. Presente. Dana Geraldine Suárez. Presente. Nicole Tatiana Suárez. Presente. María Camila. Presente. Juan José Villarreal. Presente. Laura Valentina Wilches. Presente. Si llega alguien más, pues le avisan que me escriba por el chat alguna cosa para la asistencia. Bueno, chicos, entonces, pues en la clase de hoy, vamos por favor activando cámaras todos. Gracias. Para la clase de hoy, pues simplemente lo cité porque la vez pasada no habíamos alcanzado como tal
a hacer la clase de comunicación. Y quedamos que en este espacio de aprender en casa nos íbamos a ver, pues para no quedarnos retrasados con la temática. Entonces, no sé si les alcancé a comentar algo de que vamos a ver en este bimestre en comunicación. Si alguno se acuerda o si no les comenté, por favor me avisan. ¿Ah? No, profe, no nos comentaste. Listo. Bueno, la idea de este bimestre es que veamos la radio en general, ¿sí? Y en particular, pues que veamos cómo realizar un programa radial. Y la idea es que pues nuestro trabajo práctico apunte a eso, a realizar un trabajo radial, puede ser en grupos, puede ser individual, pero que nos atrevamos a grabar radio, a hacer un programa, a mirar cómo es que funciona la estética, la narrativa, con qué juega la radio, y pues por ende, si tal vez necesitamos más horitas y vernos en la hora de aprender en casa, pues lo vamos a hacer para poder, digamos que enriquecer ese proceso y para poder realizar una evaluación en comunicación más en clase y no tanto comunicación en tareas. Bien, entonces pues como siempre iniciamos con nuestra rúbrica evaluativa con la dimensión cognitiva, ¿sí? El estándar de desempeño desentiende los géneros, características técnicas y partes de la radio y la televisión. El indicador de desempeño desconceptualiza los elementos formales que componen la radio y su asertividad en su discurso narrativo. Bien, ¿hay alguna duda frente a ese inicio con nuestra rúbrica? Bien, entonces, les comento, como ya les dije al inicio de la clase, voy a valorar muchísimo la participación. Quiero que ustedes me digan qué entienden, cuál es su concepto de un medio de comunicación y cuáles sienten ustedes, saben o creen que existe. Por favor, chicos, un concepto simple de medios de comunicación. El celular. Juan, cuéntame. La televisión, la radio, los Teléfono. audífonos, el teléfono, el wifi, anteriormente el fax, el periódico. Para ti, esos son medios de comunicación. Ok, Señora, ¿qué nos dice Dulce? Profe, ahí también vendrían las redes sociales, ¿no? Sí, Entonces estaría WhatsApp, Facebook, Instagram, todas aquellas exactamente. con las que podemos escribir y enviar mensajes a otras personas para comunicar. Exactamente. Samuel, Señas, ¿no, profe? ¿en qué sentido? O sea, hacerse señas. Comunicarse por medio de señas. Puede ser también como medio de comunicación. Laura, Profe, por medio de la escritura. Enviarse cartas. también. Pero, ¿quién me podría dar una definición de qué es un medio de comunicación? Profe, es como una forma de poder hablar, digamos, con otra persona más lejana, o sea, digamos, que esté en otro país o una forma de comunicarse. Ok, o sea, pero tú siempre lo asocias a que la persona esté lejana y que eso nos permita comunicarnos, ¿sí? O cercana también. Ok. Vamos a ver qué nos dice Sebastián. Profe, yo creo que un medio de comunicación es la forma
de transmitirle algo a otra persona. O sea, expresarse con otra persona. También podría ser como una forma de hablar con ella, así no importa qué tan lejos esté. Como por ejemplo, uno así está hablando. Esto es un medio de comunicación, se puede decir que es verbal. Por ejemplo, con antes las cartas también eran un medio de comunicación, pero para muchas más grandes distancias, etcétera. Exactamente, vamos a ver qué nos dice Samuel. A ver si nos redondea esa definición que nos hizo Sebastián. Profe, es un medio para comunicarse con las personas y para saber información, conocer, tener acontecimientos y para comunicarse con otras personas lejanas o cercanas. Ok, vamos a darle la palabra a Juan Camilo y después a Tomás, que creo que la tenía levantada la manito, y con esa y cerramos con la participación de Dulce. ¿Listo? Bueno, profe, para mí un medio de comunicación es como un objeto o un instrumento cualquiera, pues ya sea el teléfono o el televisor, que transmita el proceso de la comunicación. Esa definición me gusta bastante. Gracias. Juan Camilo Amar, que nos dice Tomás y después Dulce. Profe, yo creo que la comunicación es como donde pasa la información y si no estoy mal está el emisor y el receptor. El emisor es el que envía el mensaje y el receptor es el que lo tiene. Sí, exactamente. Ahí ya tú te fuiste un poquito más a lo técnico, ¿no? Pues nosotros ya en clases pasadas hemos visto medios de comunicación, qué es la comunicación, cómo se da, ¿cierto? Y aquí pues vamos a ver puntualmente un medio que es la radio. Dulce. Profe, todas están relativamente bien y también me quito la palabra y pues argumentando, para poder comunicarse toca tener un idioma, que es a lo que un idioma, un dispositivo, bueno, una forma de expresarse para que la otra persona entienda. A eso era lo que me imagino que se refería Samuel, al son de decir señas, como para Sí, aclarar. vale, listo. Pues nosotros, como les venía diciendo, sí, ya hemos visto lo que es medios de comunicación, ya por allá cuando estábamos en segundo, en tercero, nos hicieron la tareita, vaya y pegue los medios de comunicación y nosotros busque y recorte y pegue un teléfono y recorte y pegue por allá una carta, dibuje un periódico, ¿cierto? Porque digamos que es el concepto clásico que nos enseña. Como ya Tomás nos recordó, la comunicación siempre se va a dar entre un emisor y un receptor. Alguien que dice, que comunica, y otra persona que recibe ese mensaje, que lo comprende y lo entiende. ¿Sí? Esa es básicamente la comunicación. Pero cuando hablamos de medios de comunicación, ahí sí Juan Camilo le apuntó un poquito y le dio más al clavo. Es el vehículo, el carrito en el que yo pongo mi mensaje para que le llegue a la otra persona. ¿Sí? Entonces ese carrito se puede llamar periódico, se puede llamar carta, se puede llamar lenguaje de señas, se puede llamar una película, se puede llamar una novela, que muchas veces eso no nos lo enseñan, que sea un medio de comunicación, pero sí lo es, porque igualmente transmite un mensaje. En la película seguramente nos van a poner enfrente de emociones, enfrente de una reflexión tal vez, nos van a contar una historia, entonces en esencia es un medio de comunicación. La novela, los programas de entretenimiento, la música, ¿sí? Que por lo general no lo ponemos como un medio de comunicación, pero lo es. Nos permite transmitir mensajes a otras personas cercanas, lejanas, no interesa, pero nos permite transmitir. ¿Bien? Entonces, para como que ampliemos un poquito ese concepto de medio de comunicación.
¿Qué características podría tener la carta? ¿Alguien ha escrito una carta o a alguien le ha llegado una carta actualmente? Sí, señora. ¿A ti te han llegado cartas, Samuel? Sí, señora. Bueno, mi papá. ¿Y qué tipo de cartas le han llegado? O sea, como cobros, para, para cambiar de tarjeta, Exactamente, entonces son cartas para información. más de tipo informativo, ¿cierto? Cartas Profe, muy es decir, que los formales. recibos son cartas. No tanto como cartas, pero sí, en cierto sentido tienen esa estructura. No se podrían considerar cartas, se podrían considerar avisos como tal, un anuncio, un aviso, pero carta como tal no, a pesar de que a veces tiene como esa estructura. Dime, Juan Camilo. Profe, sí se podría considerar carta, digamos, a veces a uno le entregan el recibo y dice estimado usuario, y bueno, ahí le dice unas cosas. ¿Podría ser carta? Es más de tipo informativo, como un documento informativo. Es que carta como tal tiene una estructura que no maneja el recibo público, ¿sí? Pero entonces la carta en general se recibe en físico, ¿cierto? ¿Ustedes han escrito una carta a alguien y enviado una carta? Sí, profesor, una vez. ¿A quién, Isabela? ¿A quién has escrito Profe, cartas? mi tía de Estados Unidos. ¿Y la enviaste por correo? Sí, profe, sí la envié. Se la envié. Desde acá de Bogotá hasta Estados Unidos. Te cortó bastante el audio, Que se Isabela. pero se la envié. Ok. Ahí te alcancé a entender que sí, que la enviaste desde Bogotá hasta Estados Unidos. Y hasta ahí te entendí, que se te cortó bastante el audio. Pero en general, pues la carta es un medio de comunicación que está, por lo menos la carta en físico, está un poco en desuso, ¿cierto? No es ahora común que la gente se siente y le escriba una carta a la otra persona para contarle cómo está, se vaya al correo y la envíe. Eso es algo raro, eso casi no pasa. Ya digamos que los medios de comunicación han evolucionado. Si yo quiero saludar a una persona, pues simplemente cojo mi celular, abro WhatsApp y le escribo un mensajito. No me genera cobro, es una comunicación casi que inmediata, ¿cierto? Y la carta se queda muy reducida al tema informativo, como nos decía Samuel, cobros de los bancos, cambio de tarjetas, información. Y la carta va puntual a la persona. Es un medio escrito, que también evolucionó a lo digital. Ahora nos llegan cartas por correo, el Gmail, en el Hotmail. Sigue manteniendo la misma estructura, pero pues ahora en digital. Y el periódico. ¿Para qué existe el periódico? Juan Camilo. Profe, el periódico sirve como para informarnos una noticia, e informarnos sobre farándula, sobre entretenimiento. Ok, este es más de tipo informativo. Listo. Laura. El periódico existe como medio de comunicación y como medio de información sobre lo que pasa en nuestra zona. Juan. Juan Martínez, tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo?
Sí, señora, que el periódico es algo que se utilizó antes de la radio o la televisión, se utilizaba para informar las noticias de los lugares en tiempos anteriores y en estos tiempos también, pero ya menos. Exactamente. Un tipo de comunicación anterior a esas evoluciones tecnológicas. Dulce, Profe, la verdad todo puede variar, depende el tipo de comunicación que queramos estudiar, porque si podemos relacionarlo con el periódico es informativo, puede ser entretenido, o sea, hay miles para explicar uno solo. Por ejemplo, la televisión puede ser como informativa, interactiva y recreativa. Todo depende el que vayamos a estudiar. Todo puede variar. ok, pero igualmente pues cada medio de comunicación tiene un énfasis y digamos un periódico que entretenga sí, lo hay, pero un periódico que no informe sobre algo, creo que difícilmente, o no se llamaría periódico. Vamos a ver qué nos dice Isabela y luego María José. Isabela, Profe, pues yo digo que el periódico es un medio de comunicación que nos transmite hechos que han pasado, digamos, tras accidentes y imprudencia vial, o sea, cosas que han pasado y que los periodistas o el que lo escribió necesita contarnos más con detalles. Algo que nos vale Isabela, y se te cortó un poquito el audio al finalizar, pero te entendí la idea en general. Gracias. Vamos a ver qué nos dice María José y por último Laura. ¿Bien? Profe, para mí el periódico es un medio de comunicación visual, ya que se usaba, comenzó a usarse hace muchos años, pues porque aún no existía el televisor. Em, eh, se producía por imprenta, y pues esta en sí dependía de un gran. Se te fue el audio, María José, vamos a ver. Laura, ¿ya no quieres hablar? Laura Romero. Profe, que se me olvidó bajar la mano. Ah, ok. Bueno, y si dijimos que la carta era un medio de comunicación escrito, también visual e informativo, ¿qué diferencia hay entre la información que me brinda una carta y la que me brinda un periódico? Vamos a ver qué nos dice Santiago Pardo. ¿Qué diferencia encuentras tú? Profe, la diferencia sería que en la carta, digamos, se dirigiría como un poema, alguna copla o rimas. En cambio, en el periódico dan información, o sea, hablan argumentando lo que sucedió en el lugar, en los hechos. Más o menos, podría ser, pero no la lograste puntualizar como tal. Vamos a ver qué nos dice Dulce. Profe, la carta está referida para una sola persona y el periódico se refiere pues, al conjunto de personas a la que se le da el periódico, porque en sí el periódico es información para todos, porque, pues, por ejemplo, pasa un accidente y pues tiene que ser informado. En cambio, una carta, uno expresa sus sentimientos ante esa persona o da cierto comunicado solo para ella, no para todos.
Exactamente. Ahí Dulce sí le diste en el clavo. Puntualizaste un poquito más lo que Santiago nos había dicho. Básicamente la carta sí es un medio escrito, sí nos puede dar información, pero es un medio que va dirigido a una sola persona, que va dirigido a Dulce Benavides, a Santiago Pardo, a Laura Romero, a personas puntuales, a personas individuales, ¿sí? Y es información que le interesa únicamente a esa persona, ¿sí? A mí no me interesa si yo leo en un periódico que a tal persona se le venció la suscripción al periódico. A mí no me interesa esa información solo interesa a una persona. Pero ya cuando hablamos de periódico es un medio de información masivo que le llega a un montón de gente, que es un tema de interés, ¿cierto? De lo que pasó en mi comunidad, de lo que está pasando con el gobierno, de qué decisión se va a tomar, entramos en cuarentena, sí o no, una cosa que le interesa a todos, ¿sí? Entonces, aquí carta es un medio de comunicación muy individual, periódico es masivo, y si ya tenemos medios de comunicación individuales y masivos, ¿para qué surgió la radio? ¿Cuál era el interés? ¿Cuál es la particularidad o la ventaja de la radio? Vamos a ver qué nos dice María José. Profe, yo hice una particularidad de la radio. Casi no se te escucha, María José. ¿Puedes hablar un poquito más duro o acercar un poquito más el micrófono, por favor? Que no lo puedo escuchar. Y que también tiene una particularidad que cuando la gente que, bueno, pues los que dan la noticia, allá como en su casita de antena, ellos tienden a decirlo de una forma muy despectiva, como se daba en el periódico. Es decir, digamos que tuve una película, y la gran película, que usaban mucha descripción, pues para dar como de mejor la información. También, nos, también se podría decir que otra particularidad de la radio era, bueno, esta es una similitud con el periódico, que tenía como un espacio como un poco recreativo, ya que yo digo que no era todo el día información, sino que pues de los de ahorita, ¿no? Daban como una parte un poco más de relajación, pero digo, también es el punto, era más, bueno, despectiva, un poco más, no, digo que eran un poco más sensacionalistas, porque uno con la misma voz puede ser sensacionalista y con los términos que uno usa. ¿Y ya? Ok, listo, María. Ahora aquí nos dice Santiago Pardo y después Juan Camilo. No, profe. ¿Ya no? Perdón, pero es que se me había olvidado hablar. ¿Y Juan Camilo, quieres decir algo? Tampoco. Actualmente hay alguno, o sea, yo sé que la evolución de los medios de comunicación es fuerte. Se viene dando, o sea, digamos que entendamos a una persona de 1920 que solo tenía radio y se la pasaba pegada a la radio escuchando las noticias, escuchando música, incluso escuchando novelas, porque se hacían novelas por radio. Que no tenía más. Entonces en la radio era ser millonario. No tanto. Ya vamos a ver por qué. Pero pues después llegó la televisión y a pesar de que llegó la televisión que nos ofrecía tanto o incluso más que la radio continúa. Y llegó Internet y pegó tan fuerte con todo lo que nos ofrece Internet, pero aún así, a pesar de Internet, la radio se sigue escuchando. ¿Quiénes en casa escuchan radio? Yo. No. ¿Y en qué momento escuchan radio? ¿Para qué? Vale que sea un equipo con radio, pero lo usa Bluetooth, o sea, ¿sí vale o no? Sí, claro. Cuando mi mamá se pone a hacer aseo. Ahí está, exactamente. Sí. Yo lo utilizo para escuchar música. Ajá. Cuando mantenemos en la casa, es decir, todo el tiempo. Yo no puedo. Cuando no hay internet. Incluso actualmente ustedes tienen posibilidad de internet, entrar a YouTube, algunos tendrán Spotify,
pero aún así siguen escuchando la radio, a pesar de que tengan un MP3 y tengan su música preferida descargada en el MP3, cuando se va a hacer oficio se sigue encendiendo la radio. Sigue siendo un medio de comunicación. Cuando nos vamos de paseo en el carro, no puede faltar la radio, ¿cierto? Entonces, es curioso que a pesar del avance tecnológico y de que podríamos pensar que entrara en desuso, la radio sigue vigente e incluso ahora se hace radio por internet. Hay estaciones de radio en internet y otras propuestas. Entonces, vamos a ver por qué la radio tiene ese arraigo tan fuerte, por qué ha servido tanto y nosotros cómo podríamos hacer radio como tal. ¿Listo, chicos? Entonces, pues eso era lo que yo tenía preparado para la clase de la semana pasada. Lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos todos, absolutamente todos, en la clase que tenemos de espacio virtual. ¿Listo? De 9 a 10 de la mañana. Pero una pregunta. Dime. Se supone que sí hicimos esta hora para que estuviéramos bien adelantados, estuviéramos al día con ambas materias. Pero al hacer esta de la siguiente materia, la clase de la siguiente materia, entonces ¿no sería otra vez estar atrasados con esta? No, No, Juan no. Camilo. No, Juan, porque es que la semana pasada solo alcanzamos a hacer ciencias sociales. Se nos fue toda la hora en ciencias sociales y no hicimos comunicación. Esta clase, con esta, estamos reponiendo la de comunicación de la semana pasada. Y ahorita, en la hora que tenemos de virtual, ahí vamos a hacer ciencias sociales y comunicación. Entonces estaríamos al día con todo. No estaríamos ni atrasados ni adelantados, nos quedamos al día. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, María Camila. Entonces, si hacemos ahorita las dos materias, entonces, ¿vas a dejar tarea o no? Ya les comento. En la hora que tenemos ahí les comento cómo van a trabajar. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, gracias. Entonces nos quedan esos 20 minuticos, descansen. No sé si ahorita tienen otra clase. Desayunen. Adelanten tareas, lo que tengan. ¿Listo? Entonces nos vemos más tardecito. Chao, muchísimas gracias por la participación. Chao.